Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Centro de Estudios Públicos, el CEP, dio a conocer este jueves una nueva edición de su encuesta de opinión pública, es una ya muy tradicional, tras un año sin contar con la medición, la cual ratificó la crisis de confianza ciudadana en las instituciones políticas de nuestro país, ubicando al gobierno y al Congreso Nacional en los últimos lugares. Según el estudio, la confianza de la gente en el gobierno marcó un 9%, 3 puntos más que en la última realizada en diciembre de 2019. Mientras que la evaluación positiva del presidente, la positiva de Septiembre, también fue de tan solo un 9%. En tanto, en relación a los personajes políticos, la diputada presidencial del Partido Humanista, Pamela Giles, lidera el ranking con un 54% de aprobación. Aprobación no es adhesión necesariamente electoral, pero es aprobación. Se mide aprobación o rechazo. Bueno, la sigue luego la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches con un 49%. En tercer lugar, el ministro de Salud, Enrique París, con un 34%. En el cuarto lugar recién aparece Joaquín Lavín, que mucho tiempo estuvo encabezando las encuestas. Bueno, en esta aparece en el cuarto lugar con un 32% de evaluación positiva desde el CEP. Por eso hago la diferencia, que no es lo mismo que las otras encuestas que hablan de adhesión política, de que voy a votar por A, B o C. No, esto no necesariamente, esto es una evaluación positiva de esas personas mencionadas. Desde el CEP aclararon entonces que esta valoración no significa intención de voto. Nuevamente, tenerlo muy claro, porque esto es interesante con vistas a una carrera presidencial que se producirá este mismo año. Las cosas, en tanto, para ese escenario pueden cambiar respecto de la CEP que conocimos hoy. Pero la CEP tiene muchos otros temas. Veámoslo. Vamos a la mesa. Y de hecho vamos a tomar contacto con Carmen Lefulón, que es coordinadora del área Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos del CEP. Carmen, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola Matías, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, yo quiero partir antes por otros temas, quizás por seguir el orden que ustedes mismos tienen en la presentación. Esto no es nuevo, pero igual cada vez uno requiere una explicación. ¿Por qué? Cuando yo le pregunto a una persona, ¿cómo está tu situación económica?, dice una cosa que es muy distinta a cómo está la misma situación económica, pero para el país. ¿Por qué debiera haber, por qué la gente percibe que está mejor de lo que percibe que está el país si vive en ese país? Sí, es una muy buena pregunta. Y esto lo vemos no solo con la percepción del país, que es lo que muestra esta encuesta, ¿no es cierto? Tenemos que un 70% creen que la situación actual económica del país es muy mala o mala, versus el 36%, también con las expectativas futuras, pero lo hemos visto también en otras encuestas. Por ejemplo, la percepción, la satisfacción con la vida, la gente se encuentra más satisfecha con su vida, pero percibe que los demás están más insatisfechos con su vida. Incluso se traspasa, digamos, o este fenómeno también se observa con la evaluación de los representantes. De hecho, se acuñó el término, bueno, en investigación de Estados Unidos, el FENO-EFECT, que es justamente que los diputados o los representantes, las personas valoran mejor a sus representantes que al Congreso. Y la pregunta que tú haces, bueno, es ¿por qué? Y ahí la primera es decir, bueno, yo tengo mejor evaluación de lo que conozco, y la evaluación del general de país las personas se las van haciendo por distintas fuentes de información, ¿no es cierto? Lo que escuchan, lo que ven, lo que conversan, y en ese sentido no podemos escaparnos de que la situación de la pandemia, del estallido social, han marcado fuertemente la agenda, y lo que ven las personas incluso en los medios, ¿no es cierto?, son noticias generalmente más dramáticas. Pero más allá de la información, generalmente también hay una percepción de que si yo me miro a mí versus el otro, generalmente vamos a tener una diferencia. Y eso es una... en este caso es muy... casi Carmen, una consistencia, digamos. Es muy impresionante porque en la pregunta puntual, en la lámina 10 de la entrega que ustedes hacen, es comparación de la percepción actual de la situación económica personal y del país. Cuando le preguntan
más bien los que evalúan que es muy mala o mala, la del país, el 70% que es mala, muy mala. Y la personal, un 36% que es mala o muy mala. Y cuando es buena o muy buena, solo el 7% dice que es buena para el país. En cambio, la personal, un 16%. Es más del doble. Es bien, no es que sea un poco más, es muy notoria la diferencia además. Sí, a ver, lo que pasa es que o sea, las personas perciben su situación y tienen evidencia diaria y concreta con respecto a lo que están viviendo, pero también ven lo que está sucediendo en el país, las noticias, vemos que efectivamente hay pandemia, se habla de crisis, se habla de el desempleo y todo eso influye en la sensación que se tiene sobre la marcha del país. Por supuesto, por supuesto. Que en ese sentido es cierto que están asociados porque cifras de desempleo afectan a las personas, digamos, pero está más despegado porque uno es lo que yo vivo y lo otro es lo que yo veo y es lo que estoy inserta. Después hay otra lámina que también, antes de entrar a lo presidencial, que probablemente lo que siempre genera es la noticia, la SEP. ¿Qué dijo la SEP sobre tal o cual persona? Hay otros elementos interesantes y tiene que ver con las instituciones y la confianza que los chilenos y chilenas le tenemos a la... Y hay una cosa bien llamativa, que en la crisis de las policías, un momentito, hay que tener cuidado, porque la institución en la cual más confía la gente es una policía, que además hace 30 años estaba en la crisis más absoluta. Entonces hay una posibilidad de que se puede hacer algo con las policías, ¿no? Que la PDI me refiero, que está en primer lugar. Sí, la PDI lidera junto con las radios de los mayores niveles de confianza. Si bien esta encuesta, como es telefónica, no es estrictamente comparable con las anteriores en términos de órdenes y de órdenes de magnitud, la PDI y las radios tenían una confianza en las mediciones anteriores y lo que se produjo sobre todo fue la caída con el estallido social. Entonces, parte de esto es volver a unos valores anteriores. Lo que sí es dramático en términos de la democracia representativa es lo que tú mencionabas al inicio, ¿no es cierto? La crisis de legitimidad y de confianza en las instituciones centrales de la democracia representativa, que son el Congreso y los partidos políticos. Por supuesto, por supuesto. Ahora, vamos a las evaluaciones, por ejemplo, de este gobierno. Es un 9% que lo aprueba, un 73 o 74, no me acuerdo 74. Exactamente, que desaprueba en la forma en que el presidente Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno. Es comparable, usted dice que es telefónica, pero de todas maneras es bajísima, bajísima. No sé cómo es comparable con la historia de la SEP hacia atrás en una pregunta como esta. Nosotros, al ser un cambio de metodología, que cambiamos el modo, ¿no es cierto? Ahora pasamos de una entrevista presencial a una entrevista telefónica. Por prudencia no queremos hacer comparaciones hacia atrás, pero independiente de eso son niveles bajos de aprobación. Un 9% es sustantivamente bajo, e incluso, ¿no es cierto?, si uno lo desagrega por posición política, sí. ¿no es cierto?, tenemos hay mucha gente de derecha que evalúa muy mal al presidente Piñera, no solamente los que son ideológicamente opositores, que es natural, más del 90%. Creo que el 50% de quienes se declaran de derecha evalúan muy mal al presidente Piñera. ¿Eso había pasado también, ese desacople ideológico en las anteriores encuestas? Se había producido, pero no en la intensidad. A ver, un poco por composición, ¿no es cierto? Los porcentajes de los grupos tienen que dar el total, ¿no es cierto? Pero esta evaluación crítica de Sebastián Piñera con respecto a su propia coalición, no su coalición, sino la gente que se autoidentifica, como de derecha. Por supuesto. Fíjate que aquí está la gente que desaprueba, que aprueba al presidente Piñera de derecha, solo un 23%. Y la que desaprueba al presidente Piñera, siendo autodeferido de derecha, 50% lo desaprueba. Y gente más de centro, 75%. Son cifras muy preocupantes. ¿Qué tienen ustedes, para no comparar telefónica con presenciales, de la era de las presenciales, que me imagino que van a volver después de la pandemia? ¿Qué es lo más bajo que había llegado un presidente o presidenta en aprobación? Sí, bueno, en las telefónicas, en las presenciales, lo
Sebastián Piñera en la presencial de diciembre de 2019 con un 6% de aprobación. Era más bajo que esto, 6%. Y un 82% de desaprobación, pero recordemos que eso efectivamente ocurrió en diciembre en pleno estallido. Claro, 2019, exactamente. Sí. Vamos Previo a esa encuesta, lo más bajo que habían llegado era un 15% Michelle Bachelet. Carmen, en agosto del 2016. Vamos a la evaluación de los personajes políticos, porque también generó una gran noticia. Pamela Giles es la persona que logra mayor aprobación, que no es lo mismo que adhesión política, hay que insistirlo, para no confundir, 54%, luego Isquia Siches. ¿Cómo evalúan ustedes cómo este personaje, que es relativamente nuevo, como Pamela Giles, no sé si la habían medido antes, logra este nivel de aprobación tan alto? Es un nivel de valoración positiva relativamente alto, un 50%, sobre todo en comparación con los otros. Nosotros vimos en la encuesta anterior que efectivamente se produjo una baja general en los personajes políticos, y esta baja general también está asociado a la crisis de la confianza en los partidos políticos y en el Congreso. Y Pamela Giles lo que ha logrado hacer, pese a ser una diputada del Congreso, es desapegarse en su discurso de los políticos y ponerse del lado, ¿no es cierto?, de la ciudadanía o del pueblo o de su ejército de nietos, en contraposición con los políticos. Hemos tenido en la historia también personajes que han surgido con valoración positiva. Lo de Pamela Giles tiene entre los rasgos interesantes, ¿no es cierto?, además que ya comentábamos que tiene una valoración alta, ¿no es cierto?, entre los de menores ingresos, si uno los aproxima a los que tienen menores niveles de educación, pero también es interesante que entre los grupos de que no se identifican políticamente, ella también logra porcentajes de valoración positiva similares a quienes que se identifican con la izquierda, cosa que no sucede con otros personajes políticos. Tú dices que no es primera vez que emergen personajes del perfil de la diputada Giles. No de perfil, que emergen personajes. Yo creo que el perfil de ella es muy... ¿atípico? Acorde a los tiempos que estamos viviendo y al desprestigio de la política, pero es interesante, yo creo que todavía falta mucho por venir. Ella, sin ir más lejos hoy día, ¿no es cierto?, está jugando mucho su capital político por su pareja, ¿no es cierto?, abuelo gobernador, se escucha sistemáticamente. Y creo, parece que va a ser un momento importante para ver efectivamente cuánto de ese capital político se puede traducir en votos. Va a ser la elección de gobernadores regionales. Si bien ustedes dicen... Que, por lo tanto, todavía queda mucho por ver lo que sucede. Si bien ustedes siempre que hacen esta encuesta de la evaluación de los personajes agregan abajo que evaluación positiva no es lo mismo que adhesión política, en algún momento con tantas muestras hacia atrás deben tener también estudiado algún tipo de correlación, ¿no es cierto? O es imposible, o se comportan de manera anómala, para saber hasta qué punto, yo sé que dicen que no es, pero hasta qué punto sí puede ser predictivo un eventual éxito electoral de las personas que tienen buena evaluación. Sí, lo que pasa es que hay como dos dimensiones, y uno es el término de cuán predictivos son los resultados, incluso cuando uno habla de predicción de intención de voto, porque en Chile, desde que el voto es voluntario, que es lo que pasa con otros países, cuán predictivo puede ser la aprobación depende de quiénes son los que van a votar. Porque eso es lo que se traduce en las urnas. Y también sabemos que la campaña, o esperamos, y yo creo que todos los políticos y todos los todas las jefas y jefes de campaña lo asumen o lo esperan, tiene un efecto. Por lo tanto, la intención de voto, si fuera hoy, podría tener algo de asociación, pero acá quiero destacar, Sebastián Piñera, por ejemplo, que ha tenido y que tuvo valoraciones positivas no tan alta, sin embargo fue elegido presidente y salió en segunda vuelta como elegido presidente. Por lo tanto, yo creo que hay muchos factores que están detrás, incluso, por ejemplo, Pamela Giles, que tiene una valoración positiva en el grupo de la derecha, un 40%. La pregunta es si ese grupo votaría por ella puesto frente a otro candidato de la derecha. Perfecto. Y por último, muy chico, cuando hay candidatos que tienen un alto nivel de rechazo, o al menos lo mismo rechazo que aprobación,
¿Qué les dice la historia de la encuesta CEP respecto de su éxito o fracaso político electoral? ¿Es una mochila imposible de sacarse el rechazo o no necesariamente? A ver, yo creo que si algo hemos aprendido en política, sobre todo en los últimos tiempos, que no hay nada imposible, digamos, y que todo, y sobre todo en un ambiente como el que estamos ahora, que es muy líquido, ¿no es cierto?, que cambia mucho. Sin embargo, cambiar una percepción negativa, una valoración negativa, es más difícil, sobre todo si está asociada también con esta crisis de partido y por lo tanto el espacio para crecer se ve más limitado. Eso también tiene que estar combinado, ¿no es cierto?, con el nivel de conocimiento. Es cierto que no toda la gente que no te conoce después va a conocerte positivamente, pero hay un cierto espacio de conocimiento versus personas con altas valoraciones negativas, y con un nivel de conocimiento más alto ciertamente está limitado el potencial de crecimiento, porque si bien valoración positiva no se traduce en votos, es muy difícil que una valoración negativa se traduzca en votos, pero de nuevo, depende de las alternativas que tenga la persona en la papeleta. Mucha gente vota por el mal menor, en cuyo caso puedes tener una valoración negativa de ambos candidatos o ambas candidatas, claro. Pero tú votas por el mal menor. Por lo tanto, las decisiones estratégicas también es súper importante tomarlo en cuenta. Claro, el contexto en el cual llega una elección es distinto a una absolutamente. Encuesta. Carmen Le Foulon, que es coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que te vaya bien, Carmen. Muchas gracias, Matías, que estés muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Queremos conversar sobre vacunas, queremos conversar sobre la pandemia y una de sus soluciones o esperanzas, que hace rato se ha transformado en la vacuna como uno de sus pilares fundamentales. Y vamos a tomar contacto también con un invitado que es relativamente frecuente. Afortunadamente con nosotros es Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico además de la Facultad de Ciencias Biológicas y Medicina de la Universidad Católica. Alexis, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con usted en esta entrevista. Sí, pues bueno, a ver, partir por este anuncio que se hace de que las mujeres embarazadas ya no solamente son susceptibles de ser vacunadas con una de las vacunas que están funcionando en nuestro país circulando, que es la Pfizer, sino además se va a poder hacer con la Sinovac, con la vacuna Sinovac de origen chino, porque tiene una tecnología, explicaba el ministro hoy día, muy parecida a la de la influenza. Y la de la influenza, sí se pone en mujeres. ¿Por qué no nos explica en simple de qué se trata este cambio y qué garantías se le da a las mujeres embarazadas que nos estén viendo? Bueno, en primer lugar, efectivamente, la vacuna de Sinovac es una vacuna hecha en base a virus inactivado, es decir, es una vacuna que no contiene material infeccioso, sino más bien virus, partículas virales que han sido inactivadas, y de esa manera es una tecnología que se ha ocupado por casi 6-7 décadas para enfrentar una serie de enfermedades infecciosas como por ejemplo la polio, rabia, etcétera. Y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de influenza, que también existen versiones de la vacuna de influenza con el virus inactivado, se utiliza en mujeres embarazadas y por lo tanto hay antecedentes que sugerirían su seguridad por una parte, y por otra se sabe que el virus puede ser muy dañino en mujeres embarazadas, especialmente aquellas que tienen comorbilidades. Adicionalmente, Matías, también hay datos, ¿verdad?, que respaldan estas decisiones para las vacunas que están siendo probadas para uso en mujeres embarazadas. Hay efectivamente estudios que se han ido haciendo durante el año pasado y este año. Recordemos que las vacunas tienen aprobación para uso en emergencia, mientras que los estudios científicos y clínicos siguen en desarrollo. Entonces, esos datos, y como parte de esos estudios, también hay antecedentes que sin duda han estado en conocimiento de las autoridades sanitarias y regulatorias de nuestro país y de los otros países que están aprobando el uso de estas vacunas para mujeres embarazadas.
que sugieren su seguridad y su capacidad de generar inmunidad para proteger contra el virus. O sea, hay dos, entonces entiendo que hay dos argumentos. Uno, que es la tecnología del virus inactivado, que ya se ha aplicado para otro tipo de vacunas en mujeres embarazadas, por lo tanto no es la tecnología la que podría hacer el daño, y además se respalda en que hay estudios en otras partes del mundo, me imagino, donde se ha aplicado en mujeres embarazadas y ha tenido éxito. ¿Es así? Esas son las dos variables por las cuales se explica, ¿no? Sí, solamente para clarificarlo, como parte de los estudios científicos y clínicos que están en desarrollo en varios países, en China, Brasil, Turquía, Indonesia y en Chile, durante esos estudios pueden ocurrir embarazos. Y esos antecedentes obviamente sirven como señal de cómo la vacuna se comporta en términos de inmunogenicidad y de seguridad en esa población. Y eso se va registrando obviamente a lo largo de los estudios y se hace un análisis en base a los datos de seguridad que se obtienen, así como en base a la inmunidad que genera la vacuna en estas personas. Y esos datos son favorables para esta vacuna y también para las otras vacunas que se han ido aprobando para uso en mujeres embarazadas. Distinto, sí, Matías, un estudio específico en mujeres embarazadas. Es muy importante que esos estudios se hagan y por lo tanto esos estudios están en curso, en el caso de algunas vacunas, como ha ocurrido con todas las vacunas que han recibido aprobación para uso de emergencia, simultáneamente con la ejecución de estudios científicos y clínicos. Pero yo pienso que hay antecedentes, uno por el tipo de tecnología y también por lo que se ha recabado en los estudios en curso. Alexis, ¿en qué ha avanzado la tecnología, o más bien los estudios en el mundo de la aplicación de las vacunas y de esta en particular que tú más conoces, que es la de Sinovac, en niños? Bueno, en niños, en el caso de Sinovac, hay un estudio fase 1-2 que fue informado en un seminario público que se realizó hace un poco más de un mes. En ese estudio fase 1-2 se hizo en China, o sea, está haciendo en China. Se evaluó en primer lugar la seguridad y tiene un muy buen perfil de seguridad, así como se observa en población adulta. Y cuando se midieron los anticuerpos ocurrió algo bastante notable, y que los niveles de anticuerpos en la población pediátrica fueron mayores incluso que en la población adulta, según los antecedentes que mostró Sinovac en este seminario que se realizó hace un mes y medio y que se presentaron todos los estudios en curso, incluyendo lo que estamos haciendo en Chile. Ahora, lo único que tienen datos en población pediátrica hasta el momento son los estudios en China. Están en discusión, sin duda, el realizar estudios pediátricos en otros países, entre ellos el nuestro. Creemos que es muy importante hacerlo porque este grupo de la población actualmente no tiene prácticamente acceso a las vacunas porque no hay suficiente antecedente científico y clínico que lo respalden. Alexis, cuando hablamos de niños de qué edad o sin distinción. Específicamente el estudio que está haciendo Sinovac en China, ese estudio va desde los 17 hasta los 3 años. Es el grupo que ellos incluyeron. Rango muy amplio. Es bastante amplio, sí, el rango. Y sin duda esos estudios se hacen de manera escalonada. Se parte en el fondo con el grupo de mayor edad y en la medida que se van obteniendo resultados favorables de seguridad e inmunogenicidad, se va disminuyendo la edad. Esa es la estrategia. Ahora, es muy importante que pensemos en eso. Nosotros, tú sabes, Matías, la vacuna que estamos desarrollando es la UC, que es una vacuna creada en Chile, está diseñada para ser utilizada desde el nacimiento. Estamos ya en la etapa de escalamiento de esa vacuna a un prototipo o una formulación de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, para ojalá empezar con estudios de seguridad en adultos, por supuesto, al comienzo, a finales de este año o comienzo del próximo. Ese es nuestro plan. Pero nuestra vacuna está pensada para ser utilizada desde el nacimiento. Alexis Kalergis, por último, en el diario La Tercera de mañana viene la siguiente noticia. Los planes del laboratorio chino Sinovac Biotech
la cual tú un poco has hecho de cabeza aquí en Chile, ¿no es cierto?, por las relaciones tú y tu equipo, la científica Susana Bueno también, en fin, Pablo González, para instalarse en Chile. Lo ha dicho el rector de la Universidad Católica en un conversatorio que tuvo con el ministro de Salud, en fin, la idea de hacer quizás como cabeza de playa en nuestro país para toda Latinoamérica, incluso con fabricación de vacunas para coronavirus y otras enfermedades en nuestro país. ¿Qué tan cierto es, o sea, no que sea verdad o mentira, qué tan cierto es en cuanto a cuánto tiempo puede tardar en que esto se instale y cuáles pueden ser los efectos que tenga? Pero recordemos un par de cosas, Matías. A propósito, indicar que hoy es el Día Internacional de la Inmunología. Yo creo que es muy importante también hacer ese acuerdo y sabemos, sería bueno comentar un poquito respecto a eso. En relación al vínculo que se estableció con Sinovac, desde la universidad tenemos una colaboración científica, académica, que permitió básicamente participar de esta red de estudios científicos y clínicos que han permitido demostrar la seguridad y la inmunogenicidad y eficacia de esta vacuna, y que, como tú sabes, dio espacio a estos acuerdos que finalmente están en manos del Estado de Chile a través del Ministerio de Salud para poder adquirir las dosis necesarias para una campaña de vacunación masiva. Y ese es el escenario donde la ciencia, la academia, con los vínculos internacionales, con el apoyo del gobierno, obviamente el Plan Nacional de Inmunización y todo el sistema que se estableció y permitió que Chile pudiera avanzar muy rápido en la vacunación, tiene un elemento central, y es depender de tecnología desarrollada en el extranjero. Entonces, ya se hizo tradicional, ¿verdad?, desde diciembre, enero, febrero, hasta hoy o ayer, el aterrizaje de aviones con dosis de vacunas de otros países. Y uno del sueño que compartimos varios científicos y científicas en varias universidades, estamos trabajando en eso con la Católica, con la Universidad de Antofagasta, con la Universidad de Chile, es eventualmente que además de recibir embarque con vacunas, eventualmente poder embarcar nosotros desde Chile, primero que nada ser capaces de cubrir nuestro territorio y eventualmente aportar a otros países con vacunas desarrolladas acá. Y en Chile hasta finales de los 90, comienzos de los años 2000, había un proceso de manufactura local. El ISP tenía uno, ¿no? Y yo estuve leyendo que un cierre, ex post se dice muy poco reflexivo, muy poco razonable, mirado desde ahora, ¿por qué se hizo eso? Perder dependencia, claro, generar dependencias. Es un cambio de modelo, pero claramente que un modelo que ha funcionado, tenemos que reconocer durante todo este tiempo, pero tiene algunas deficiencias, podemos referirnos a las deficiencias que tiene el modelo, pero en una situación de pandemia como esta, claramente la vulnerabilidad por la falta de vacunas hace más notoria al no tener capacidad de manufactura. ¿Cuándo podríamos estar produciendo, Alexis? ¿Perdón? ¿Cuándo podríamos estar produciendo nuestras vacunas en Chile? Mira, según este acuerdo con Sinovac. Tú sabes, cauteloso con las fechas. Yo creo que lo que estamos ahora pensando es aprovechar, ¿verdad?, estos vínculos que se han establecido, que han demostrado ser exitosos en términos de la ciencia y la generación de conocimiento científico y la disponibilidad de vacunas que esto ha permitido. Yo creo que tenemos que seguir pensando y eventualmente la alianza con laboratorios como Sinovac y otros para poder fortalecer desde Chile las capacidades de manufactura y también la transferencia de los resultados de la investigación científica en vacunas que se hacen en nuestras universidades nacionales por grupos de investigación que podrían eventualmente ser continuados en su desarrollo hasta finalmente productos mediante alianzas internacionales, como por ejemplo con Sinovac. Creo que es algo que deberíamos promover. Ahora, en términos de fecha, yo creo que depende de muchos factores aún. Yo creo que es muy prematuro aventurar fechas. Sí, pero tú conoces algo que hay que trabajar desde ahora y una meta importante. Conoces el ambiente, la industria. Cuando uno habla, si dicen aquí que es biotech, lo dice el rector de la Católica, que imagino que va a hacer o que ha hecho ya los contactos
para que llegue Sinovac. Dice que Sinovac tiene mucho interés de llegar a Chile. Vamos a suponer que ese interés es real, es manifiesto. ¿Cuánto tarda en instalarse? No digo ya Sinovac, pero ¿esto requiere 10 años, 15 años o puede eventualmente, si se pone toda la energía, los recursos y todo, puede estar en un año? Sin referirte a este caso puntual para no comprometerte, porque tú trabajas con ellos relacionados. Pero podemos referirnos al caso puntual, porque a la larga los casos son todos muy equivalentes. Si están las voluntades, si están los recursos, si están las capacidades, yo creo que en este caso, desde Chile, además tenemos una capacidad que quedó demostrada de poder articular un trabajo científico que genera resultados de publicaciones de alto impacto con finalmente un proceso de implementación de campaña de vacunación. Es un largo recorrido y Chile demostró eso a nivel internacional. Fíjate que los estudios científicos y clínicos que nosotros reportamos luego fueron capaces de anticipar el resultado de estudios poblacionales de efectividad que han sido muy importantes. Entonces, esos antecedentes yo creo que ponen en el escenario muy propicio para que en un plazo corto, ¿verdad? Tú dijiste 10 años, yo creo que eso es muy, muy largo. Yo pienso que algo más bien dentro de un periodo de meses, ¿verdad? Que podría lograrse algo así, si es que se dan todas las condiciones ya descritas. Condiciones. Buenísimo. Pero si tenemos un gobierno y tenemos una universidad como la Católica que están detrás de esto y tenemos a Sinovac que quiere, yo imagino que más condiciones favorables que esas no hay. Entonces, si se puede en meses, yo no digo que tú estás anunciando Sinovac en meses en Chile, no. Pero yo leo que es una muy buen panorama, muy buen horizonte el que tú nos explicas, Alexis. Claro, es una iniciativa, es un plan. Ahora yo creo que lo importante, Matías, es concentrarnos en lo que estamos haciendo actualmente. El foco es tratar de que la campaña de vacunación termine de dar los frutos. Hemos hablado en otra entrevista que la inmunidad toma tiempo. Tenemos que concluir los estudios que estamos desarrollando. Tenemos que preocuparnos por los grupos que no están recibiendo suficientes vacunas, como estamos hablando recién de embarazo y también población pediátrica. O sea, hay varias cosas que resolver en un momento aún muy crítico de la pandemia. Todavía estamos con números bastante altos de contagio. Hay que insistir en el autocuidado y en eso también yo creo que tenemos que darnos espacio para grandes sueños y metas que, por ejemplo, sería el poder recuperar una capacidad productiva que teníamos en Chile de vacunas con alianzas desde el fondo 4 ejes: el eje público, privado, la academia y la ciencia, y también muy importante el interés ciudadano, como ha quedado demostrado con la campaña de vacunación contra COVID, que en Chile ha sido exitosa, también gracias a cómo la ciudadanía ha participado en este proceso. Alexis Kalergi, director del Instituto Milenio de Inmunología y facultativo de Ciencias Biológicas y Medicina de la Católica. Gracias por estar esta noche. Y gracias, muchas gracias, Matías, por la invitación. Buenas noches. Chao. Pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos de inmediato nuestro portal de noticias 24horas.cl. Presidente Piñera cita reunión para este viernes a mesas del Senado y de la Cámara. Eso es una muy buena noticia desde el punto de vista del diálogo institucional, de los acuerdos, que dos poderes del Estado que suelen conversar se junten. Bueno, porque no hay que mirar o no hay que minimizar las cosas. Hay momentos complejos de tensiones. Y bueno, este diálogo por lo menos es una muy buena noticia de que se produzca para buscar acuerdos y ir superando ciertos problemas y ciertas tensiones. Así que mañana estaremos atentos, sin duda, a esta reunión que el presidente cita a los presidentes de los otros poderes del Estado.
Vamos con el tiempo. Región metropolitana está despejado y con un termómetro en 11 grados de temperatura para mañana viernes y pasado en esta región metropolitana, que todavía sigue mayoritariamente en cuarentena. Se levantó en 10 comunas, más no en todas, para tener ojo. Viernes, cielo parcial, máxima probable de 20. Todas el sábado en cuarentena, incluso aquellas que pasaron a fase 2, como esta, Providencia, donde está este canal. Por lo tanto, sábado y domingo es cuarentena total. Máxima probable de 19 grados, el cielo estará nublado. Revisamos otras regiones del país. Valparaíso. En la región de Valparaíso, sin duda Valpes tendrá cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. Y los Andes, también en la región de Valparaíso, pero interior, zona cordillerana, Puerto Seco, los Andes, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 22 grados. Estamos terminando Vía Pública y escuchamos de fondo la inconfundible voz de Freddie Mercury, que un día como hoy, pero hace ya 36 años, publicaba su disco Mr. Bad Guy, producción de 1985 que lanzó como solista en paralelo a su ya conocida historia con Queen. Su primer disco en solitario contaba con ritmos que incluían algo de pop, música disco. Bueno, el álbum tuvo una